Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este pequeño webinar que vamos a realizar el día de hoy. Estamos nosotros muy, pues, agradecidas por este pequeño momento que nos permite la gran conferencista y también maestra que ahorita van a presentar. Yo les doy la bienvenida a todos los que se van conectando. También compártanos en sus redes sociales porque el día de hoy es muy importante para todas las mujeres, sobre todo y para aprender realmente a veces no sabemos qué significa la palabra feminismo o por qué se realiza, ¿no? Entonces, el día de hoy, yo estoy muy feliz, la verdad, por tener a una persona tan importante, con gran incidencia, pues en redes sociales, y no solo en redes sociales, sino que también en el ámbito jurídico, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, también voy a darle la palabra a mis compañeras que están aquí representando a la asociación. Y pues adelante. Gracias, Gina. También para mí es un honor estar en esta presentación de una gran mujer, Male Capetillo. Bienvenida. Igual una gran mujer que trabaja con nosotros, Jocelyn Islas, es nuestra abogada. Mi reconocimiento, Jos, por todo el trabajo que has hecho dentro de Saquet. Igual a Gina, porque está dentro de esta organización. Y bueno, pues una servidora aquí también muy atenta a lo que van a decir a continuación. Claro que quiero aprender más sobre el tema que nos interesa a todas las mujeres, pero también a toda nuestra sociedad. Bienvenida, Male, es un honor saber de ti, conocerte, escuchar un poco de ti, de verdad una gran mujer, mi reconocimiento, y pues estoy atenta a saber y a conocer, tengo hambre de conocer más de todo lo que tú sabes, y pues a tus órdenes. Estás aquí contigo para cualquier cosa. Y bienvenido todo el público, Muchísimas todas las gracias. mujeres, todas las personas que se suman. Igual compártanos en redes sociales. Saben que esta es su página para conocer más de muchísimos temas. Estamos con ustedes. Bienvenidos y buen día a todos. Yo sé. Ok, buen día a todos. Muchas gracias, Male, por aceptar estar con nosotros, pese a todas las ocupaciones que sabemos que tienes. Y pues bueno, voy a leer su semblanza. Jurista de profesión, madre por convicción, feminista por definición y docente por vocación. Male Capetillo es una mujer mexicana que escribe sobre el eterno cotidiano, creadora del espacio Fases en 1996 para la revista Peninsular durante el nombramiento de Mérida, Yucatán, como capital americana de la cultura. Tuvo la oportunidad de compartir mesa con los exponentes del realismo mágico a fin de entrevistarles y acercarlos a la juventud. Ese propio año inició su contribución en periódicos locales e internacionales y revistas literarias. Una escritura irreverente, ligada a las leyes y al activismo, publicó a los 16 años la antología poética Luna Posible, para Editorial Presagios. Ha realizado colaboraciones internacionales y en el 2019 su escrito Soy una mala mujer fue el post más leído en Latinoamérica según los datos de la revista Status. Teniendo un alcance de 20 millones de personas, sus escritos más virales son En orden de creación, Carta a una amante ingenua, Para amar a una cabrona, Yo no te quiero a dieta, ¿Qué tal si me perdono? Dale 125 pesos a tu hija, Soy una mala mujer, A mí no me atrapes al Chapo, Era hace una vez Lilia, Mi mamá dijo, tengo cáncer. Se lee desde Alaska hasta Australia y siendo el lugar más extraño, África. Cuenta con 44,000 seguidores activos, defensores de su trabajo. Radio, televisión, redes sociales, foros presenciales, conferencias no han podido alejarle de las aulas de clases, pues cree firmemente en la educación como cimiento del futuro. La bruja de las letras y doctora en Derecho Penal, cuyas publicaciones son como reguero de pólvora. Así sin máscara se desnuda y nos deja mucho que pensar. Cito a la autora. Y aún no han leído Lo mejor de mí. Y bueno, Pues las dejo con Male Capetillo. muchas gracias por la invitación, gracias a la asociación por pensar en mí, gracias por esa presentación. Yo quiero hacer en este conversatorio un breve recuento de dónde venimos y hacia dónde estamos. Hablar de algunos ejes rectores de los derechos de la mujer, porque escuchamos hablar de feminismo todos los días.
desde hace unos 4 años, el repunte que ha tenido el movimiento feminista en México y en el mundo, gracias a los medios de comunicación, redes sociales, a las nuevas juventudes que están creciendo sin esos miedos y esas censuras con las que muchos de nosotros crecimos. Podemos escuchar el término feminismo, pero no entendemos. Escuchamos palabras como feminismo, sororidad, techo de cristal, feminista, feminazi, anarcofeminismo, ecofeminismo. No voy a darles una clase de exponentes de este tipo de feminismo. Vamos a dar un pincelazo global porque pues en una hora y media, mucho de lo que podríamos abarcar no es suficiente. Lo que yo quiero es que después de que yo les dé este conversatorio, dejarles muchas preguntas que yo también me sigo haciendo y que espero que les lleven a buscar, que les lleven a preguntar y a cuestionar. De entrada tendríamos que partir desde Roma, donde la mujer era un ciudadano de segunda, donde existía el matrimonio con manus, sine manus, es decir, si se salía de la domus del padre y se entraba a la domus del suegro. La mujer en Roma no tenía un papel políticamente reconocido. Tenemos a la mujer en Roma como diosa, como musa, la tenemos incluso como aquellas videntes del oráculo de Delfos. En Egipto, por el contrario, la mujer llevaba un papel mucho más reconocido. Las mujeres podían llegar a ser faraonas, podían llegar a ser emperatrices del imperio egipcio. Tenemos por ahí a Semiramis, tenemos por ahí a 2 o 3 mujeres entre Egipto y Babilonia que pudieron tener un papel preponderante. Las mujeres, por el otro lado, en Europa, empiezan a raíz de la publicación de un libro, que es un libro doloroso para la historia del colectivo femenino. Hay un libro que se llama Malleus Maleficarum, o El martillo de la bruja, donde prácticamente que una mujer respire la hacía bruja. Hoy en el recuento de la historia, y está documentado para la parte del continente americano, tenemos los juicios de Salem que fueron documentados, donde una mujer que leía, una mujer que practicaba herbolaria, una mujer que se trenzaba el pelo, una mujer que hablaba otro idioma, que sabía leer, era considerada bruja. Los juicios de Salem, que vienen por un pleito entre vecinos y unas niñas que señalaban a las personas que no les eran gratas, llevó a uno de los grandes sucesos trágicos y manchas que tiene el colectivo femenino en el desarrollo de la historia. Y si nos fuéramos todavía más atrás a textos bíblicos, podríamos encontrar que la Torá reconoce la existencia de una Lilith que es expulsada por no ser sumisa al marido. Este papel de sumisión en la mujer que tienen el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo hay una señalización de la mujer santa, de la mujer que no cumple su perfil. Vamos a hablar de todo eso, pero de una manera muy general, y obviamente yo les estoy hablando desde mi perspectiva jurídica, no pretendo ofender las creencias ni los principios de nadie, y obviamente todo se presta a un debate, todo se presta a un conocimiento y a una introspección, porque no existe un molde de cómo ser feminista, no existe un molde de cómo ejercer el feminismo. El feminismo, y lo vamos a comentar a lo largo de esta plática, tiene diferentes maneras de exponerse, tiene diferentes maneras de llevarse a cabo. Es tan feminista aquella mujer que dice, voy a hacerme cargo de mis hijos porque en este momento de mi vida estoy sola y voy a salir a trabajar y además les voy a dar educación, como aquella mujer que decide no tener hijos y tiene un doctorado y un postdoctorado y funda una empresa. No hay una etiqueta, un molde de cómo se debe ser feminista, salvo seguir luchando por esos derechos del colectivo. Cuando hablamos de esta persecución de la época de las brujas, surge en el derecho a lo que nosotros llamamos la probatio diabólica. La probatio diabólica o la prueba imposible en el derecho es aquello que es imposible que lo puedas realizar. A las brujas se les pedía, a las mujeres señaladas como brujas se les pedía estar enrolladas en una cadena, las tiraban a un río, si flotaban eran brujas y había que quemarlas, si se ahogaban eran inocentes. Las mujeres eran muchas veces sometidas a vejaciones y abusos sexuales porque se probaba si eran súcubas, si eran incubus, que habían tomado cuerpos femeninos para pervertir. Nos podemos ir a cualquier parte del mundo y vemos la señalización y el temor que le causa
al colectivo masculino al que una mujer menstrue. O sea, el hombre no puede entender el funcionamiento. Imagínense todavía muchos años más atrás, cuando la mujer estaba en su periodo, no podía tomar barcos, eran consideradas de mala suerte, no pueden hasta la fecha mujeres que tienen su periodo entrar a ciertos templos en ciertas religiones. Es satanizada la mujer que menstrua. Hace unos meses, no más de un año, tuvimos la discusión de si debería ser gratuito todo lo que comprende el sistema de salud para las mujeres menstruantes, si deberían ser gratis lo que son las toallas, las copas, los tampones. Y la gente se preguntaba, ¿pero por qué? Bueno, es algo natural, y si es algo natural y que muchas de las mujeres no tienen acceso a ello, debe ser es parte de un problema de salud pública. Venimos de esta persecución de la mujer como un ente del mal y podemos aterrizar en que el hombre empieza a dividir a las mujeres en 4 hitos. La mujer prostituta, la mujer madre de sus hijos, la santa, la mujer madre, su madre, la abuela, y la mujer que es mala, que no cumple con los estándares, con las etiquetas. O sea, no es una prostituta, no es mi mamá, no es mi pareja, tampoco es mi hija. Esta mujer, ¿qué es? No tiene marido, no tiene pareja, está defendiendo sus ideas. ¿Esto qué es? ¿Qué es este ente que surge, que no me obedece, que no se calla cuando le estoy imponiendo una orden? ¿Qué es esta mujer? Esta mujer es una persona que comienza a tomar conciencia de sí. Esto se va desde 1945 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Decía, comienzan a preguntarse las mujeres, porque ya hay un mayor acceso a la educación. Recordemos que para todo lo que fue de los 1700 a los 1800, la mujer no era educada, se le educaba a un nivel básico. Muchas mujeres no sabían leer ni siquiera escribir, pero sabían bordar, sabían cocinar, porque eso las hacía mujeres. Esto, aunque nosotros podamos decir que parece lejano, permeó en el derecho, incluso en el derecho social mexicano. Hasta hace unos 2 o 3 años, un hombre que trabajaba no podía afiliar a sus hijos para acceder a los servicios de guardería porque en teoría su mujer estaba en su casa. O sea, la ley también, cuando se hace con estas ideas machistas, con estos arquetipos del deber ser de una mujer, lesiona a todos. Es una onda expansiva. Yo siempre lo he dicho cuando inicio una conferencia, ¿no? De que la mujer tiene un efecto de ondas concéntricas. El asesinato de una mujer lastima no solo a una familia, sino a todo un entorno. Cuando se viola un derecho a una mujer, la mujer tiene ramas, tiene raíces, tiene hijos, tiene yernos, tiene padres, tiene abuelos. Es como un autogol que se hace en la sociedad cuando lastima a sus mujeres, y eso es muy difícil de hacérselos entender a todas las personas que no están de acuerdo con esta lucha y con este movimiento. Para el año de 1848 tenemos una mujer que se llamaba Elizabeth Cady, que es la mujer que empieza a alzar su voz ante el Congreso en Reino Unido. Esta mujer comienza a hablar de lo que es el sufragio, por qué las mujeres no tienen un reconocimiento político, por qué las mujeres no ocupan cargos públicos. Ahí comienza la más conocida lucha del movimiento feminista, que ya venía desde antes, con algunas mujeres que formaron sus propias tribus, que defendieron sus religiones. Por la parte de los celtas, muchas mujeres siguieron defendiendo su papel de sacerdotisas, haciendo lo que se denominaría una especie de aquelarre en privado, que eran estas reuniones donde ellas seguían adorando a sus deidades, pese a la lucha que había con satanizar sus costumbres. Hasta en las comunidades más alejadas que ustedes se puedan imaginar, la medicina alternativa, la medicina tradicional tiene un peso y tiene un fundamento de efectividad que hoy conocemos como una ciencia de herbolaria. ¿Y de dónde vienen los medicamentos? También vienen de la naturaleza. Muchos de ellos, muchos de los elementos químicos se extraen de la naturaleza. Entonces, todo este conocimiento ancestral que tanto tiempo se condenó, en la historia a veces se le pasó de largo, ni siquiera está
documentado en su totalidad. Cuando viene este tiempo de 1848, cuando se comienza a dar este movimiento de las sufragistas, nosotros podemos hablar de personas como, si lo pronuncio mal, disculpen, yo no hablo muy bien ni francés ni el inglés británico, pero tenemos a Emily Pankhurst, se escribe Panichurse, por si la quieren googlear, que funda una de las primeras ligas feministas, es la Women's Social Political Union en Reino Unido, y se comienza a hablar de un movimiento de mujeres. Si nosotros pudiéramos definir el feminismo a grandes rasgos, la definición más aceptada que tenemos de feminismo es la lucha por los derechos políticos sociales de la mujer. Esa es la definición del libro del feminismo. Muchas feministas, muchas autoras, muchas antropólogas han incorporado uno que otro detalle, otro elemento, pero la definición general es esa, es la lucha por los derechos políticos sociales de la mujer. Cuando nosotros reconocemos a la mujer como un ente político, obviamente hay muchas frases que nos llevan a entender esta segregación de la mujer. Si la mujer no hubiese estado en esos entornos políticos, no se hubiese empezado a hablar de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, de los derechos a la educación, del derecho al trabajo. Estamos hablando de que estamos en 1848 y todavía no estamos seguros de cómo se llama este movimiento. Se empieza a hablar de feminismo, en francés decían feminisme, y hay varios hombres distribuidos en este lapso histórico a quienes se le atribuye el concepto feminista. Tenemos a Charles Fourier, que desde 1830 él estaba documentando estos movimientos. Se le hacía muy llamativo y muy interesante que las mujeres se empezaran a organizar. Obviamente, cuando hablamos de estas mujeres organizándose, muchas eran mujeres que trabajaban o que estaban a cargo de negocios familiares, a las que no se les tomaba en cuenta en estas juntas de patrones, en estas juntas de granaderos, de granjeros, de agricultores, de empresarios, no se les tomaba en cuenta porque eran mujeres y ellas no sabían de qué estaban hablando porque son mujeres, habían heredado la empresa del abuelo, habían enviudado y ellas estaban haciendo cargo del negocio. Estas son las mujeres que comienzan a notar que son ciudadanos de segunda, porque en este punto del feminismo, en esta primera ola del feminismo, donde se habla del sufragio efectivo, las mujeres no tomaban decisiones públicas, no se les tomaba en cuenta para nada. Cuando hablamos de la mujer perseguida y pasamos a la mujer que quiere pasar al sector público, las ideas que trae el colectivo masculino es la de posesión. Seguramente ustedes lo han escuchado y eso viene desde el derecho romano y otros ordenamientos que había por ahí en estados islámicos. De la mujer es una cosa y la poseo. Frases como la voy a hacer mía, es mi mujer. Incluso en el matrimonio, el término esposa, si nosotros buscásemos la definición de esposa, pues obviamente esposa es la cónyuge, pero también esposas son los aritos que les ponemos a las personas. O sea, la mujer siempre ha tenido una connotación de lastre, una connotación de mueble que se reparte, pasa de la posesión del padre a la posesión del marido. Es esta mujer que necesita ser cuidada. Y se van haciendo frases hechas. ¿Qué pasa cuando una mujer es viuda? En los años de 1840, 1900, y esta mujer se queda al frente de una granja, al frente de una empresa, con una tienda, comienza a tener encontronazos con el machismo. Gente que no la respeta, proveedores que no quieren hablar con ella, proveedores que quieren hablar con el hijo mayor, con el abuelo, con el cuñado, pero no con ella. Estas son las mujeres que se van organizando en esta liga que les comenté para exigir sus derechos como seres políticos, el reconocimiento ciudadano de las mujeres. Tenemos a Fourier, que empieza a hablar de un feminismo, de una feminista. Se atribuye a Alejandro Dumas, hijo, que él se refería a los hombres que apoyaban este movimiento como feministas. O sea, él crea la palabra feminista como algo ofensivo. Y para el año de 1881, más o menos, tenemos a una feminista que se llama Hubertine Auclair, que ella toma esta palabra feminista
y hace una disertación sobre la necesidad de los derechos sociales de la mujer, y no solo los sociales, también habla de los derechos sexuales de la mujer. Estamos hablando de 1881, esto era completamente un tabú. Y pareciera que esto solo está sucediendo en Reino Unido. Para nosotros, para México, tenemos grandes feministas que han formado parte de la historia. Un poquito más adelante tenemos a una Elvia Carrillo, que en el año de 1916 convoca en el estado de Yucatán el primer congreso feminista. A ella la apodan la monja roja. Si ustedes gustan googlearla, Elvia Carrillo es la mujer que consigue, conjunto con otras compañeras que también son mujeres históricamente relevantes en la historia del feminismo, consigue el voto de la mujer para Yucatán. Es la mujer que empieza a hablar de una salud sexual, de una salud reproductiva, de un bienestar social. Entonces, todo esto da lugar al 8 de marzo. No, esto no da lugar al 8 de marzo. Para los años de, ¿qué queremos? Queremos, si nosotros nos vamos propiamente a por qué 8 de marzo, anteriormente se celebraba el Día de los Derechos de la Mujer el 18 de marzo. ¿Por qué? Porque en la antigua Unión Soviética, la ex Unión Soviética, ya había empezado la Primera Guerra Mundial para esos tiempos y se crea una categoría de suplencia. Las mujeres suplían a sus maridos en el trabajo, pero no eran consideradas trabajadoras. Y se empiezan a crear también ligas del por qué yo no voy a ganar lo mismo, por qué no voy a tener los mismos permisos. Si estamos haciendo el mismo trabajo, ¿por qué a mí, que soy mujer, no me van a dar las mismas oportunidades y las mismas prestaciones que le dan a mi esposo? Y los patronos les decían, sí, yo te doy todo, pero cuando llegue tu esposo, le doy el aguinaldo, la licencia, la comisión. Tú lo estás supliendo, tú no eres trabajador. Jurídicamente, tú no apareces aquí. Es un favor que yo le estoy haciendo a tu familia, el que tú puedas venir a ocupar el lugar de tu esposo. Y las mujeres rusas comienzan a organizarse. Las mujeres rusas comienzan a organizarse para los años de que querramos, no sé, 1910, como 7 años antes de lo de Elvia Carrillo, y comienzan a hacerse una especie de congresos donde se dan cuenta muchas mujeres que estaban pasando por lo mismo, de no ser reconocidas como sujetos de derechos sociales. Estaban peleando el voto, sí, pero la ley no las consideraba un sujeto jurídico. Una mujer para comprar en esos tiempos, 1910, estamos hablando más o menos, necesitaba permiso del marido o de su padre. O sea, las mujeres no podían ni siquiera celebrar contratos porque casarse para una mujer era ceder su voluntad. Estamos hablando de todavía épocas donde existían los matrimonios por conveniencia o arreglados. Se necesitaba permiso. Hoy, cuando hacemos un contrato y hay un matrimonio, sí se menciona en las escrituras de que la persona es casada, es viuda, es soltera, pero porque eso lleva obligaciones para efectos de divorcio, herencias, particiones, prevenir evasión fiscal. Entonces se menciona el estado civil de la persona que celebra el contrato, pero aquí se necesitaba el permiso para poder vender algo que era de ellas, ¿no? Que incluso les había llegado por herencia. Había muerto su padre, les dejó granjas, les dejó terrenos, les dejó fábricas. Ellas no podían disponer de eso. Quien tenía que disponer era el marido, o bien tenían que darles una autorización. Y aún así el juicio de la mujer siempre había sido cuestionado. Cuando las mujeres para 1910 comienzan a levantarse por sus derechos sociales, tenemos a la par que existían diversas teorías para satanizar a estas mujeres que estaban levantándose para pelear por los derechos de las demás. Si ustedes van a un diccionario, buscan la palabra histeria, van a ver que es una condición que se atribuye única y exclusivamente a las mujeres. La condición de histeria y locura era el argumento por excelencia para nulificar a cualquier mujer que estuviera luchando por sus derechos. Si no se le podía desaparecer, que estas prácticas son desde 1900, 1800,
eliminamos aquello que no nos gusta, lo invalidamos, no lo vemos, la trasladamos a otro lugar, u otras costumbres todavía más temerarias. A la mujer se le acusaba de loca, se le trataba la histeria, no tenía ni voz ni voto, se le acusaba de histérica. A una mujer histérica el tratamiento era la masturbación asistida. Imaginen nada más el trauma por el que pasaban nuestras compañeras de ser masturbadas en un auditorio delante de miles, bueno, vamos a poner cientos porque no era tan abierto el acceso a la educación profesional, de cientos de estudiantes de psiquiatría, porque así era la clase de psiquiatría. Si nosotros nos vamos, y eso necesitaríamos 3 o 4 conversatorios más y alguna ginecóloga que me acompañe, la ginecología, como hoy la conocemos, se hizo a través de violaciones, abusos, maltratos e incluso homicidios de mujeres. O sea, no había un estudio ético sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, a una mujer que se le acusaba de histérica, se le daba un masaje ya sea manual o con un consolador, porque pues obviamente en esa época la tecnología para hacer un vibrado pues no existía todavía, pero sí se le hacían una especie de falos de madera y delante de todo un auditorio que estaba estudiando psiquiatría, a la mujer se le daba una masturbación o se les colgaba. Hay imágenes verdaderamente dolorosas de cómo la locura, la histeria fue tratada para mujeres, baños de agua fría, lobotomías, encierros, colgadas de algún armatoste para que la sangre se les baje de la cabeza, porque una mujer que pelea por sus derechos asusta. Una mujer que pelea por su sexualidad siempre ha causado incomodidad. Y se le va etiquetando. Hoy en día, cuando se trata de desacreditar el feminismo, se va a la exageración de la feminista, ¿no? O sea, se le dibuja, se le ridiculiza, se le esquematiza, se busca dónde han fallado, pero nunca se habla de todo lo que se ha logrado. El que ustedes estén aquí escuchándome es gracias a todas las feministas que estuvieron antes de mí, porque el que yo pueda hablar y expresarme así sin censura, se lo debo a la lucha feminista. Y el que ustedes estén sentados desde donde nos estén viendo, se debe a la lucha feminista. Pero bueno, regresando un poco a 1910 y a la URSS, y a por qué el 8 de marzo no se celebra, sino se conmemora. Cuando la URSS estaba en estos temas de los derechos sociales, se van dando cuenta de que esto está pasando en todo el mundo. Para el año de 1911, tan solo un año después de que en el 1910 la URSS dijera 18 de marzo va a ser el día de la lucha por los derechos de la mujer, en 1911 en Nueva York había una fábrica que se llamaba Sheer Waist, que es como decir en camisa entallada o camisa pegada, o sea, se refería al esquema. 146 trabajadoras fueron encerradas en una bodega para que no se robaran las camisas, para que no se robaran los botones. Estas mujeres estaban supliendo algunas a sus esposos. Hubo un incendio y fallecieron todas. Esto sucedió el 8 de marzo de 1911. Cuando vino la cuestión de responsabilidad, indemnizaciones y pagos, la empresa se rehusaba a asumir la responsabilidad de que estaba tratando a estas mujeres como ciudadanos, ya no de segunda, de tercera o de cuarta. Y viene un movimiento, vienen marchas, fotos históricas, o sea, no es ahora que estamos saliendo con los carteles, no es ahora que se está tirando a alguien a los caballos, no, o sea, cuando fue la lucha de las sufragistas para 1830, 1872, muchas sufragistas para ser escuchadas se tiraban a los caballos. Esta es una imagen histórica, por ahí circula una foto, la pueden encontrar en internet, para que no las ignoraran, porque es lo que hacía la sociedad, fingir no verlas. Algunas sufragistas se tiraron a los pies de los caballos, se suicidaron por la causa. En Nueva York quemaron comercios de lo que hoy vendría siendo en una de las principales avenidas de Nueva York, rompieron cristales, pintaron consignas, salieron con carteles, y estamos hablando de 1911. Se empieza esta lucha
porque fueron 146 mujeres fallecidas, madres de alguien, hermanas de alguien, hijas de alguien. Y viene este efecto dominó, donde la mujer de al lado, la que sí se salva de este incendio, dice, si yo mañana me muero, a mi empresa no le importo, a mi institución no le importo, a mi país no le importo. No estoy reconocida, no hay a nivel jurídico un fundamento que diga, yo estuve aquí, trabajé aquí, tengo tal derecho, tengo tal seguro, tengo tal indemnización, a mis hijos no les va a faltar nada. Y eso se sigue peleando hasta la fecha, eso lo vamos a ver ahorita que hablemos del campo algodonero y todo lo que representa un feminicidio. Surge un congreso para 1911, donde hay una mujer de nombre Clara Zetkin, que hace ver a todas las asistentes que el feminismo es global. El feminismo es la lucha global de los derechos políticos sociales de la mujer. Podemos tener diferentes religiones, diferentes razas, diferentes orígenes económicos, podemos estar a favor o en contra del aborto, podemos ser mamás o no, podemos ser versadas o no, podemos ser culturizadas o no, pero todas las mujeres son conscientes a nivel global de que son ciudadanos de segunda. Obviamente hay mujeres que desde la fortuna de un privilegio, porque es un privilegio, y no me refiero a la raza, me refiero, si ustedes nunca han sido víctimas de machismo, discriminación, pobreza, que les nieguen el acceso a la educación, pues es un privilegio, qué fortuna por ustedes. No se tiene que sufrir para ser feminista, pero son mujeres que han sufrido, mujeres que han estudiado, presenciado este tipo de obstáculos, quienes se allegan del feminismo, quienes dicen, esto no está bien, esto es injusto. Yo soy una mujer con posgrado y el día que me quise ligar, mi doctor fue a preguntarle a mi marido si él estaba de acuerdo. Estamos hablando del 2018. Allí es donde uno se da esos encontronazos con el machismo, donde uno se da esos, pero yo estoy pagando, yo vine, yo pedí, porque le tiene que preguntar a él qué está pasando, ¿no? Ese tipo de micromachismos, de violencias obstétricas, hasta hoy en día las vivimos. Clara Zetkin da esa conciencia de que esto está pasando a un nivel global y esta lucha nos une. Ustedes pueden no hablar chino, no hablar finlandés, no hablar ruso, pero las mujeres en esos países están pendientes de sus luchas, como también lo están ustedes de las luchas que ellas están teniendo. Muchas mujeres nos pronunciamos, compartimos y hablamos sobre la violación que sucedió en el año 2016 en la India, una chica que estudiaba medicina y que estaba esperando su transporte público junto con un compañero. La levantan del transporte público y entre 5 hombres, uno de ellos menor de edad, la violan, la matan, porque al final hacen más o menos lo que vio Frida con la barra de donde se agarran los pasajeros, desmontan la barra y se la meten vía vaginal, causándole estallamiento de intestinos, destrozando, ella muere desangrada en el hospital, sí pudieron ir sus padres, y el abogado defensor plantea en su defensa que una mujer que está fuera de su casa después del horario decente se lo está buscando. Esa fue la defensa del abogado, eso fue lo que dijo en el juicio el abogado. Pueden ver este documental, se llama Hijas de la India, estaba disponible hasta hace poco en Netflix, pero parece que ya está para el dominio libre en YouTube, subtitulado, porque es una cuestión social. Se dan las protestas del grupo feminista Tropti, creo que se llama, si no estoy mal, Tropti, donde toman las calles y obligan al gobierno hindú a reformar estas leyes donde los hombres podían usar a las mujeres prácticamente como un pañuelo desechable, porque es una cuestión global, llega a nosotros a través de nuestras redes sociales y a nosotros nos impacta porque sabemos que en ciertas zonas del país y del mundo esto también sucede. Nos vemos reflejados en esa violación a la compañera, nos vemos reflejados en el desaparecido. En la experiencia personal yo les puedo comentar y se los podrían comentar muchas compañeras mías, tenemos una tasa de feminicidios, sí, es alarmante, pero también hay una tasa de mujeres desaparecidas a las cuales no se les puede declarar como víctimas de feminicidio porque no nos consta que sean víctimas de feminicidio, están en calidad de desaparecidas. Y si ustedes van a un aeropuerto o una dependencia, les invito a hacer el ejercicio de acercarse al muro donde están los carteles de los desaparecidos y que levanten
esas 300, 400 hojas que están detrás de cada foto. Y van a ver cuánta gente nos falta, que el 80% son mujeres y niñas. O sea, cuando hablo de mujeres, hablo de mujeres, niñas y adolescentes, y obviamente también de mujeres que tienen una edad mayor. Esto es un tema global. Lo comienzan a entender las mujeres y comienzan a darse estas luchas globales. Y como una deferencia, como una atención a estas 146 fallecidas, se decide que el Día de los Derechos de la Mujer sea el 8 de marzo. Por eso no se celebra. ¿Qué estamos celebrando? ¿Estamos celebrando ser mujeres? No, no estamos celebrando ser mujeres. Estamos conmemorando la mecha que enciende la lucha que hasta hoy tenemos sobre los derechos políticos sociales de la mujer. ¿Y por qué hablamos de eso? Políticos sociales, políticos sociales, políticos sociales. Las mujeres comenzaron a llegar en México a cargos públicos cuando se obligó a instituir cuotas de género. Antes, si hablamos de 1994 hacia atrás, la mujer no figuraba en la política, habían 2 o 3 personas que hasta la fecha siguen, obviamente, siguen todavía en movimientos políticos, pero no había un brote de mujeres políticas, de mujeres en la vida pública que se estuvieran interesando. Hoy muchas comisiones del Congreso, muchas comisiones a nivel Senado, a nivel diputados, organismos, asociaciones como esta misma, son dirigidas por mujeres. Eso antes no se veía. Eso antes no existía, no había lugar para que una mujer exprese su deseo de mejorar el mundo o bien de ayudar a otras. No se vayan lejos. El artículo 4 de nuestra Constitución, que habla de la equidad de género, de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ese pedacito de el hombre y la mujer, se puso en 1974. Antes de 1974, las mujeres no eran iguales ante la ley. Eran ciudadanos de segunda, y me atrevo a decir hasta de tercera. Antes no, la ley no vislumbraba que la mujer era, y es un feminismo que diga, la mujer es superior al hombre, no estamos hablando de feminismo, ahí ya se pierde. El feminismo no busca una igualdad o una equidad que favorezca más por ser mujeres. No, pues estaríamos contraviniendo también el sentido de las palabras. Es una igualdad jurídico-social, este privilegio de poder, un derecho, no es un favor. Un derecho es algo que nadie te puede quitar. Y el derecho a contender por un cargo público, el derecho a acceder a una educación, el derecho a que en un juicio se te trate de la misma forma que a tu pareja, que a tu expareja, que al hombre que está junto a ti, bueno, si eres la abogada, si eres la fiscal, si eres la juez, que tengas el mismo acceso que se da a un hombre. Obviamente las mujeres tenemos otras cuestiones como lo son la maternidad, los permisos, la economía del cuidado, el techo de cristal, tenemos igualdades de Bechdel, tenemos un montón de conceptos que saber para poderlos exigir. ¿Y a qué me refiero con esto? La ley cuando se hizo, porque nuestras leyes son muy antiguas en México, son pocas ahorita hay un repunte normativo, pero vamos a hablar del 2000 hacia atrás. Nuestras leyes no tenían tantas reformas, eran muy arcaicas. Las reformas se daban en materia de patrimonio, en materia electoral, en materia de aduanas, pero nunca en pro de los derechos humanos. Nunca. ¿Cuándo se crea una comisión de derechos humanos en México? Entre 1990 y 1994. Entonces, antes de 1990 no habían derechos humanos. Sí habían, pero a México no le importaban. El feminismo está íntimamente ligado a los derechos humanos porque hay ejes que rigen la titularidad y la vigilancia de estos derechos feministas. Nosotros no podemos propiamente hablar de los derechos de la mujer sin referirnos a organismos internacionales, que ahorita voy a entrar un poco más en eso. Una vez que las mujeres se ponen de acuerdo para que pasemos el 8 de marzo al 18 de marzo, se habla ya de esta mujer con calidad de trabajador, de esta mujer que va a votar, de esta mujer que empieza a ser parte del derecho social. El derecho social, el derecho público, entra en las ramas de derecho penal, derecho laboral, derecho a la salud. En estas ramas, la mujer no estaba contemplada como un sujeto de derecho.
O sea, ¿cómo una mujer va a pretender ser presidente de la nación? ¿Cómo una mujer va a pretender ser gobernadora? En la historia de México solo hemos tenido 9 gobernadoras. En la historia de México, 9 gobernadoras y 2 fueron así como por suplencia. 9 gobernadoras, 7 de ellas constitucionales, o sea, elegidas a través del principio de representación directa. 7 mujeres nada más han querido ser gobernadoras, no, seguramente muchísimas más, pero las trabas y las leyes, y también hay una lucha sucia en la cuestión política, pero bueno, nuestro tema no es lo electoral, es la parte feminista. Nosotros ya hablamos de esta parte del 8 al 18, el 18 al 8. Para el año 2000 hay un repunte de todos estos movimientos feministas, porque se esperaba en el año 2000 que con la alternancia la agenda de los derechos de la mujer estuviera pues más atendida por el cambio del gobierno. Recordemos que hubo una alternancia de gobierno. La realidad ha sido que bajita la mano se ve que hay un corte de listón, creación de un instituto, pero no se sienten los efectos, quizás porque ha sido demasiada la violencia que se vive, porque somos tantas personas y han sucedido tantas cosas. ¿Por qué vivimos la situación actual en nuestro país? Bueno, les comentaba que en el colectivo masculino tenemos estas 4 mujeres, la prostituta, la madre, la esposa o hija y esta mujer que no encaja. Esto ustedes lo pueden ver, percibir, si ustedes se crecieron como yo entre los 70s y 80s, la televisión tenía programas donde enseñaban el abuso y la violencia y no estaban conscientes de ello. El Salvador, el santo, el bueno, siempre es un hombre, o bien el hombre malvado que perdía los cabales y golpeaba a la mujer, pero la amaba. Nosotros crecimos con una heteronormatividad. ¿A qué se refiere la heteronormatividad? Que nos crecieron con 2 roles. Vamos a hablar un poquito de estos 2 temas. Cuando nosotros hablamos de sexo, y lo podemos ver en cualquier solicitud de trabajo, tenemos el sexo hombre, bueno, perdón, el sexo masculino, el sexo femenino. Y cuando hablamos de género, hablamos del hombre y la mujer. El género es una construcción social. ¿Y a qué se refiere con la construcción social? Hoy no nos vamos a detener en teorías del género, vamos a hablar nada más de cómo se formó el arquetipo de mujer. Porque las teorías de género, las identidades afectivas, esas tienen su propio día para hablar de este tipo de derechos. Bueno, cuando hablamos nosotros del sexo femenino y del género mujer como género, nosotros hablamos de una construcción de la mujer. Hasta hace unos años, una mujer no podía decir en voz alta que no desea ser madre, o que deseaba interrumpir su embarazo, o que no se quería casar. Porque a través de televisoras, de programas, de radio, de revistas, nos bombardeaban de que la historia era, se nace con el sexo femenino, se es niña, se viste de rosado, te regalan una cocinita, luego te regalaban un enuco, ibas a la escuela, tenías un novio, celebrabas tus 15, ya a los 20 te estabas casando y a los 23 llenándote de hijos, pero nadie te preguntaba si esa era tu idea. Eso es un rol de género, eso es el poner los deber ser de la mujer. ¿La familia es la base de la sociedad? Sí, la familia es la base de la sociedad, pero el querer formar esa familia es la esencia de la base de la sociedad. Ustedes seguramente verán en estas marchas y en estos movimientos que tendremos el día de hoy, la maternidad debe ser elegida o no será. Esto no se refiere obviamente a que todo el mundo vaya y se practique un aborto, no, se refiere a la capacidad de decisión y eso es por lo que lucha el feminismo. Si tú quieres ser astronauta, quieres ser cajera, quieres ser mesera, quieres ser gamer, quieres ser maestra, quieres ser abogada, quieres ser lo que tú quieras ser, porque así lo decidiste tú, porque la imposición de un rol es lo que crea las violencias y hace que las relaciones humanas no funcionen. Para el 9 de mayo de 1971, en México comienzan a surgir
los movimientos feministas como la Liga Campesina, como Mujeres en Acción Solidaria, pero en el 2000 viene este repunte, porque seguramente ustedes recordarán unos feminicidios emblemáticos, como lo fue el de Lesbi en el territorio de la UNAM, o el de Mara, con la plataforma de servicios de coche, creo que fue Uber, si no estoy mal, una disculpa Uber, si me estoy confundiendo, donde no aparecían estas mujeres y sus madres no podían acceder a la justicia porque los primeros respondientes les decían, es que no sabemos, no se ve, no hay video, y sí había video, y sí había línea de investigación, sí, pero simple y sencillamente un prejuicio, pero este prearquetipo que tienen algunas personas que están dentro de la procuración, la administración e impartición de justicia, que es creer, es que se fue con el novio. Los protocolos que hoy en día existen a nivel internacional no te están pidiendo tu opinión, te están pidiendo que realices tu labor. No te están preguntando qué piensas, si se fue con el novio, si está viva, si no está viva, si se fue porque quiso. Te están pidiendo que inicies tu labor. Y en el 2000 muchas mujeres se toparon con esa falta de acceso a la justicia y se unieron en ese grito de acceso a la justicia. Cuando hablamos del acceso a la salud, del acceso a la educación, se empiezan a hacer estas leyes, la norma que permite la interrupción legal del embarazo hasta antes de las determinadas semanas, pero mujeres que no podían acceder porque se topaban con alguien que no estaba de acuerdo con que lo hicieran. Entonces tenían que ir o a una institución privada o ir a la vía clandestina. Entonces sigue habiendo una violación de derechos políticos sociales, por esto se dan las olas. ¿Qué es una ola del feminismo? Porque de repente ustedes escuchan este concepto, olas del feminismo, primera ola, segunda ola. Ola es un movimiento o suceso histórico que da lugar a la lucha de determinados derechos. Por ejemplo, la primera ola del feminismo eran derechos laborales y derecho al voto. La segunda ola del feminismo comienza a lucharse por derechos sexuales. Y en esta tercera ola del feminismo sigue hablándose de derechos sexuales, derechos sociales, también comienza a hablarse del techo de cristal, la no discriminación, la economía del cuidado, conceptos que son muy extensos y valdría la pena que ustedes los busquen. Techo de cristal, economía del cuidado, cuidado de terceros, desde Bechel también. En este año que pasó, en este 2020, del 2019 al 2020, hubo muchos avances. Teníamos en el 2019, seguramente ustedes recordarán, vino esta marcha donde surgen destrozos y diamantina rosa y lo que hoy son fotos emblemáticas de la historia feminista mexicana. ¿Se logró algo? Claro que se logró algo, pero a eso no le dan luz, a eso no le dan enfoque. De estas mesas viene una ley Ingrid, viene una ley Olimpia, que ya la venía moviendo por cada uno de los estados, su creadora e impulsora, la señora Olimpia. Bueno, sí, espero no nos ofenda, la ciudadana Olimpia. Desconozco si está casada actualmente, entonces espero que no tome a mal mi referencia de señorismo. Olimpia Martínez, que venía impulsando esta ley, viene esta ley Ingrid. ¿Por qué viene esa ley Ingrid? Seguramente pudieron ver muchos de ustedes cómo se exhibió el cuerpo de Ingrid, todo lo que le había hecho su feminicida en el año para 2019-2020, cómo la destazó, las imágenes de sus restos. Eso es una revictimización para ella y para su familia. Recordemos que dejó un hijo también. Esta revictimización, como la gente decía, se lo merece. Y comienza la iniciativa y la búsqueda por la aprobación de esta ley de que el personal policíaco, periodistas, primeros respondientes, iban a ser sancionados si distribuían este material. Y esa ley pasó. Y la ley Olimpia no solo protege mujeres, también protege hombres. El feminismo nunca ha sido excluyente en sus logros y avances. Cuando el feminismo logra una ley que mejora la calidad de vida de las personas, no simplemente busca mejorar la calidad de vida de las mujeres, o sea, per se busca igualar las condiciones sociales y la calidad de vida de las mujeres a las que ya tiene el género masculino. Y cuando consigue mejoras, las consigue para todos.
Por eso estos señalamientos, estos golpes que de repente mediáticos recibe el movimiento. Hace poco pusieron una imagen donde decía que por cada mujer que murió de feminicidio mueren 10 hombres. Y decían, y no nos ven haciendo marchas, y no nos ven quejándonos. Cuando todavía podía yo contestar, porque actualmente como hasta marzo me devuelven mi cuenta, a finales de marzo, yo decía, ¿y por qué no estás haciendo una marcha? ¿Y por qué no estás luchando por tus derechos? Porque ellos han normalizado. Ese es el choque que tenemos las feministas con el género masculino, que se han normalizado tanto la violencia y el abuso hacia el género femenino, que no pueden dimensionar, no pueden entender qué es lo que está mal. Y eso lo vamos a discutir un poquito al final para abrir la parte de las preguntas y respuestas. Este año, todos los movimientos, todas las conmemoraciones que se van a hacer a partir del 8 de marzo y que van a seguir casi todo el mes, tienen la consigna de mujeres por un futuro igualitario ante el COVID-19. Ese es el emblema, ¿no? Como cuando firman los oficios de gobierno, que año de la lengua. Bueno, nosotros también tenemos una agenda feminista. ONU divide, fue necesario cuando la ONU reconoció a las mujeres, que no tiene mucho tiempo, la ONU reconoció los derechos de la mujer por ahí de 1946, 47, por ahí, no las reconoció inmediatamente, crea una subdivisión que se llama ONU Mujeres, On Women ONU. Tiene cursos gratuitos a los que ustedes pueden accesar, algunos con certificación, otros no, pero son para conocimiento general. La ONU crea a través de la, ¿cómo se llama? Permítanme, es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La primera fue en 1995. Vean de cuándo estamos hablando, 1995. Ustedes ya estaban yendo a la escuela, ya estaban siendo violentadas en sus derechos. La Declaración y Plataforma de Beijing lo que hace es tener una serie de conferencias y da un margen de tiempo para cumplir con objetivos. La última fue 2021, ahorita vamos a seguir en el 2030. En el 2030 se vuelve a hacer propiamente una revisión del estado que guardan los derechos de la mujer en el mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los pactos, de todos los tratados y de todo lo que se firma, la realidad es que no se está cumpliendo. La realidad es que se siguen violentando mujeres cada día. Por eso se hace como objetivo y esta remembranza de mujeres, los derechos de las mujeres y el futuro mejor ante la COVID-19. ¿Por qué? Cuando viene la pandemia y las mujeres entran en casa, muchas fueron condenadas a vivir con su agresor. Mujeres fueron puestas con una doble o triple carga de trabajo por el mismo salario. Obviamente no hay un manual de cómo proceder para los empleadores, para los patrones, para los dueños de empresa. Pero la carga emocional, la carga mental y física que están teniendo las mujeres ante la COVID-19 es una realidad y está costando incluso vidas. El índice de suicidios es muy alto entre mujeres, ha subido el índice de violencias, violaciones, porque hoy el abusador ya no sale a violentar a una persona ajena, violenta a las mujeres en su casa, lo mismo el agresor sexual. Por eso estamos teniendo tanto caso. Hay algunos mediáticos y otros no, donde el actor sotano violó a su hija, el político perengano violó a su hija, porque es lo que tienen en casa. Y muchos de estos agresores, su cobardía era hacerlo con desconocidas, porque despersonalizaban esa agresión, ¿no? No es alguien que les importe. Y como ya venían formados con esta cosificación de una mujer me gusta, la tomo, y eso ustedes seguramente lo han oído en muchísimas culturas y en muchísimos poblados de me gusta una muchacha, me la robo, y ahora la tienen que casar conmigo. Haya pasado o no una cuestión sexual, la mujer que es levantada contra su voluntad y se la roban, ya no regresa a su casa porque su padre cree que ya no sirve. No entienden los hombres esta cuestión de que la virginidad no tasa un mayor valor en la mujer. Sin embargo, en el mundo sigue representando todo un hito la existencia de una membrana para tasar la valía de miles de mujeres, niñas y adolescentes.
Todavía existe en la comunidad gitana la figura de las rascadoras que entran y le introducen la mano a una mujer virgen y le rompen la membrana para salir a exhibir un pañuelo. Todavía existen en miles de poblados mexicanos el exhibir la sábana manchada. Todo eso es una agenda que viene desde la segunda ola y no hemos logrado concretar. Por eso cuando se van a otras cuestiones a las que no hemos llegado, y ni sé si logremos llegar pronto, como de qué es ser feminista, qué es ser mujer, qué es esto, qué es aquello, no hemos podido llegar ni siquiera a que todas las mujeres en este planeta tengan las mismas condiciones de trabajo, de salud, de educación y de seguridad, y ya se quieren saltar como 50 discusiones pendientes para llegar a otra. Por eso esta declaración y plataforma de Beijing lo que hace es revisar qué ya hicimos. Son 189 gobiernos que se supone que firmaron. Esta plática lleva 56 minutos. Cuando nosotros terminemos esta plática, habrán desaparecido en México entre 15 y 20 mujeres y habrán muerto 4. Tan solo en el tiempo que llevamos nosotros platicando. Muchas a manos de un conocido, porque las principales cifras de mujeres violentadas es a través de conocidos, padres, esposos, exparejas e hijos, que hoy es una realidad de que hay hijos violentando a sus madres. Seguramente vieron este caso muy mediático de una persona mayor que le pegaba a su madre, que era aún más mayor y está prófugo. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí, la presunción de inocencia es para la autoridad, no para las personas. Así que nosotros vimos lo que vimos y vemos lo que es, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar de estos derechos de la mujer en México, hay una figura que a mí me gusta mucho rescatar y que no, quizás no se le ha dado el reconocimiento que debiera. La doctora Marcela Lagarde de los Ríos, antropóloga, abogada, jurista, todos los títulos que ustedes quieran los tiene la señora Lagarde. Ella estuvo muy pendiente del caso de las muertas de Juárez cuando nosotros hablábamos de la cultura del feminicidio de 1993 a 1999 para las muertas de Juárez, las cruces rosas, todo este movimiento. Ella empieza a checar los tratados internacionales y la falta de cumplimiento del Estado mexicano para con los derechos de la mujer y descubre una cosa muy curiosa, que a pesar de todo lo que sucedió en Ciudad Juárez era el 6º lugar en violencia en el país. En violencia en el país, Ciudad Juárez para 1993-1999 era el 6º lugar. Y entonces, ¿por qué no oíamos en 1994 y en el 95 que nos faltaban tantas o cuantas mujeres? Porque se hacía normal. En muchos códigos penales existía el homicidio en razón del honor. Todavía se veía bien o se entendía o se justificaba. Es que la mató porque salió de noche, es que la mató porque salió sin permiso. Ha costado muchísimo romper la estructura de la heteronormatividad y el pacto patriarcal. ¿Qué es el pacto patriarcal? El pacto patriarcal es la justificación entre hombres, muchas veces con una situación de poder, para cometer injusticias en contra de las mujeres. ¿Cuántas veces no ha visto un hombre a alguien que conoce ser infiel y él no dice nada? Eso es pacto patriarcal. Cuando se llevan a una mujer en estado de ebriedad a un cuarto y el otro le dice, toma, te dejo la casa, me avisas cuando termines. Eso es un pacto patriarcal, porque primero debería averiguar si esa mujer está en capacidad y condiciones de decidir si es mayor de edad. Pero lo han normalizado. Ser hombre también es difícil en estos tiempos, porque ese tatuaje que ha hecho la televisión, el cine, la literatura, los comerciales, de que está bien cómo se están comportando, es difícil de eliminar. Hay unas universidades que forman parte de una Ivy League, o sea, son como las universidades más como decir, privilegiadas de Estados Unidos. En 1917
teníamos esta cuestión de que comienzan los derechos de la mujer. Obviamente, a la par en Estados Unidos, sus constituciones ya hablaban de los derechos de todos sus ciudadanos, sin embargo, no especificaban del hombre o la mujer. Para el caso de esta universidad, en una historia mucho más reciente, en octubre del 2010, salen a protestar todos los hombres de las universidades de esta Ivy League, principalmente de la Universidad de Yale en Estados Unidos, y estaban acusando a uno de sus miembros de haber cometido violación en contra de una mujer que estaba en estado de ebriedad en estas famosas fiestas de novatada. Ellos salen con una canción. Decía, yes means, no means yes, yes means anal. Sí, sí, no significa sí, sí significa anal. La estudiante estuvo andando con su colchón porque el argumento de la rectoría de su universidad fue que ella se había acostado y por eso no era violación. Ante el impacto mediático y todo el suceso que se arma porque eran gente bien, estos estudiantes hacen esta protesta que la pueden encontrar ustedes en video, ponen Yale, yes, no mean yes, y les va a salir todo el video y todo el chisme en Google, en YouTube. Fue una cuestión donde uno dice, pagas una matrícula tan cara para que se topen tus hijas con gente que piensa que todavía son muebles que pueden usar a placer. Esta agenda pendiente, también la abogada Lagarde ha participado mucho en aportar conceptos. En Latinoamérica y en el mundo, el concepto es femicide, femicidio. En México, gracias a Marcela Lagarde, es feminicidio. No es lo mismo. La propuesta de Marcela Lagarde incluye responsabilidad para el Estado mexicano. En otros países, el femicidio no necesariamente implica responsabilidad para el Estado. ¿Por qué una responsabilidad para el Estado? Por su inactividad procesal, por la falta de acceso a la justicia, por no diligenciar las denuncias de violación y desaparición de las mujeres. Y también le debemos a Marcela Lagarde, y eso me gustaría que lo sepan todas las mujeres que están en cualquier tipo de movimiento feminista. Marcela Lagarde toma del francés sororité y de Kate Millet el concepto sisterhood y crea la palabra sororidad y nos la regala a todas las feministas. Para ella, sororidad es una actitud cómplice entre mujeres, lo contrario al brotherhood o fraternity de los hombres. Es esta unión de las mujeres por nuestros derechos, es esta unión de las mujeres para sacar adelante todo esto que nos está haciendo falta. Yo les invito a que busquen en YouTube cualquier conferencia. Marcela Lagarde es una inversión, además tiene una voz preciosa, y habla de cómo debemos llevar esta actitud con empatía, cómo debemos de llevar nuestro ejercicio con responsabilidad. Marcela Lagarde tiene mucho que ver en el cumplimiento y en el caso del campo algodonero, que es el de las muertas de Juárez, porque ahí es donde se determina que al Estado no le importaban las vidas de estas jóvenes que desaparecieron en Ciudad Juárez, este sentido de propiedad. Los ejes rectores a nivel internacional de los derechos de la mujer son la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, que está desde 1979, y la Convención Belén do Pará. A la luz y conforme a estos tratados que México ha firmado, se debieron crear leyes para proteger los derechos de la mujer en México. Cuando el campo algodonero llega a la Corte Internacional de Derechos Humanos y este se resuelve, México tenía un deber. Entre los deberes que tenía México era aplicar el protocolo ALBA, que es para la desaparición de mujeres, de forma inmediata y sin cuestionar, capacitar a servidores públicos en leyes de género, juzgar con perspectiva de género, pero la realidad es que no es así. Si nosotros checásemos la currícula de los funcionarios, bueno, por ahí alguien sacó tutti frutti de agresores. ¿Cuántos agresores sexuales no están hoy contendiendo a ocupar un cargo público? Eso contraviene el cumplimiento de la sentencia del campo algodonero, contraviene sentencia que está
en materia de derechos humanos y que estamos obligados a respetar. Llevamos 11 años tratando de cumplir esa sentencia y no lo hemos logrado. La cifra de feminicidio sube día a día. Hay ramas del feminismo y herramientas del feminismo. Ustedes van a ver, se van a llenar de imágenes esta semana en la que viene de qué es el feminismo. El feminismo tiene dos grandes corrientes, el feminismo liberal y el feminismo radical. Hay herramientas del feminismo que hoy se están, por alguna razón, alguien dijo que son subramas, pero deberían ser herramientas no corrientes. Tenemos el feminismo de la igualdad, el ecofeminismo, el transfeminismo, el lesbofeminismo, ecofeminismo, feminismo interseccional. ¿Alguno es correcto? No necesariamente. El feminismo más puro, el feminismo que mueve el juego, el feminismo que pone en jaque a los gobiernos, es el feminismo radical, porque sus exponentes, sus integrantes, son esas mujeres que tienen la sed de lucha, son mujeres que no son de sillas, son mujeres que van a los eventos, mujeres que convocan a las marchas, mujeres que toman instalaciones. Las feministas radicales son la base sobre la cual los otros feminismos pueden trabajar. Son la base sobre la cual se adquieren grandes logros y se orilla al gobierno a escuchar lo que a lo mejor estaba proponiendo este feminismo liberal en una iniciativa de ley. Cuando las feministas radicales tomaron esta institución, es cuando entonces les dieron diálogo a las feministas liberales. O sea, las feministas radicales merecen todo nuestro respeto y sí entiendo que mucha gente se pregunta, ¿por qué se rompió aquí? ¿Por qué se quemó acá? ¿Por qué se hizo esto? La iconoclasia y los efectos colaterales en toda lucha van a surgir. Nadie habla de cuando un movimiento estudiantil o cuando un movimiento de maestros o un movimiento de campesinos rompe o cierra o daña, pero cuando se trata de una feminista que lo hace, entonces sí, hay una condena, hay un señalamiento, eres una mala feminista porque rompiste un cristal. El cristal se puede reponer. La vida de todas las niñas y mujeres que nos hacen falta, hoy no. Por aquí había yo anotado una pequeña cifra. En el mundo de 2008 a 2020 se perdió la vida de 142 millones de mujeres. En el mundo, en total, 142 millones de mujeres. Del 2008 al 2020. En 12 años, 142 millones de mujeres dejaron de acompañarnos y de estar en esta lucha, y eso no hay nadie que nos lo pueda reponer. También viene el borrado de mujeres, la manera en que se ignora a las mujeres, que otros hombres se llevan sus méritos. Tenemos desde una Marie Curie que no le querían reconocer sus logros, a Ada Lovelace que no le querían reconocer sus logros, también tenemos a Margaret Kane, que era una pintora que no le querían reconocer sus logros. No podemos abrir una cuarta ola del feminismo aún, porque no hemos cubierto los objetivos de las 3 olas anteriores. No podemos ponernos a discutir de la teoría queer o la teoría binaria si nosotros como género básico no hemos logrado las metas que se supone que ya están firmadas y acordadas. Mientras una mujer en el mundo siga recibiendo menos comida por ser mujer, menos acceso a la educación por ser mujer, no pueda salir a determinada hora por ser mujer, todavía tenemos una agenda pendiente. Vamos al 2030 con la plataforma de Beijing. ¿Qué vamos a llevar como país, como sociedad a esa plataforma? Vamos a llegar con una carpeta que chorrea sangre de 7, 8 mujeres asesinadas día a día. Vamos a llegar con leyes que están muy hermosas en papel, pero no se está llegando a nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente eso es lo que yo les quería exponer el día de hoy. Sin embargo, si tienen alguna duda o comentario, si no, pues para ya formular las conclusiones. Muchas gracias por acompañarme. Espero que todo lo que les expuse les lleve a hacerse más preguntas, a investigar más, a conocer más gente. Yo les recomiendo muchísimo que escuchen a Marcela Lagarde, a Amelia Valcárcel. Obviamente, pues tendrían que tener una base anterior con Kate Millet, con Simone de Beauvoir, pero ellas estaban en un tiempo determinado. Ya hemos evolucionado mucho de lo que ellas
pugnaban en sus escritos, pero tenemos a Chimamanda, tenemos a en México, bueno, hay muchísimas mujeres, la licenciada Liz Gallardo, tenemos igual a muchísimas, a la propia Jocelyn también. Escuchar todos estos argumentos y todas estas posturas y pensamientos que nos va a ir llevando a crear no un nuevo feminismo, sino nuevas metas, objetivos y políticas públicas para dar lo que desde hace tanto tiempo se ha negado a las mujeres. No sé, Jocelyn, te paso la palabra por si hay alguna duda, algún comentario. Sí, nos seguimos oyendo. Yo no les veo ahorita en el Facebook, les estoy viendo directo en plataforma, entonces vamos a ver, a esperar un minutito para ver si me pasan algunas preguntas de ustedes. A ver. Creo que están tecleando. Ya como que se perdió tantito la conexión, no sé. A ver, espérenme un tantito, estamos viendo que pasó buena conexión. Está. Sí, estaría bien hablar un poco más sobre discriminación. Sin embargo, eso lleva todo un tema. Que espero que les haya gustado la información. Yo realmente he tratado a la manera que tiene el presidente de ignorarnos. Obviamente, yo no sé, creo que no tenía en cuenta el gobierno actual. Sí. No sé si yo me caí. A ver, espérame un tantito.
No sé, yo me cayó, se cayó la conexión de aquí. A ver, no sé si me escucho, pero creo que me fui por ahí, creo que me caí. Dios, no sé si me escuchas. Ya nos está haciendo la maldad, la red. Bueno, espero que sí me pueda yo escuchar. Yo creo que el gobierno actual que iba a ser un borrón y cuenta nueva, lamentablemente no es así. Tiene que solucionar todas las deudas históricas pendientes que tiene México como Estado de Derecho. O sea, no es personal, no es una cuestión personal, no es en contra de este presidente, pero a él le toca resolver todos los asuntos pendientes que tiene el feminismo en México. No es una cuestión de por qué es él, no se trata de por qué es él, simple y sencillamente le tocan al resolver estas cuestiones. Por ejemplo, la reforma en materia de derechos humanos no fue algo que el sexenio anterior se quisiera hacer para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, no, era un cumplimiento de sentencia que venía desde el gobierno calderonista. Fue un asunto que se da durante el gobierno de Felipe Calderón y que lo tiene que desahogar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y lo mismo pasa ahora. O sea, no es que entras y entras en blanco, entras con todo lo que venía antes. Ese es ahí el tema. Es una cuestión histórica, exactamente. Es una deuda que tienen que pagar con nosotros. No sé si tengan alguna duda más, sino para ir dando por finalizada esta presentación y podemos concluir que tenemos mucho por resolver y mucho por seguir haciendo en materia de los derechos de las mujeres, ya que como les comentaba, mientras una sola niña siga siendo vulnerada, tenemos metas que cumplir. Nosotros tenemos esta deuda histórica que saciar. Entonces, hoy 8 de marzo, ya para despedirme, quisiera decirles lo siguiente. Mientras una sola mujer en México siga siendo vulnerada en sus derechos, mientras una sola mujer en México siga siendo hostigada por decisiones que tome sobre su cuerpo, su vida personal, su desempeño laboral, no vamos a salir adelante. Gracias por haber atendido a esta conferencia y me quedo pendiente de todos sus comentarios.